Quiero que abras conmigo tu Biblia en el Evangelio de Juan, donde hoy leímos más temprano. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Reciban saludos de los chicos de la iglesia allá de Ballester. Ellos estaban teniendo la reunión, así que mandaron saludos. Juan capítulo 6. ¿Están cansados? Ajo y agua, ¿sí? Bueno, así es el campamento. Esta es una de las partes que más me gusta. Yo entiendo que te pueda dar sueño en algún momento, lo entiendo porque sé que estás cansado, pero vamos a tratar de prestar toda la atención a lo que Dios quiere hablarnos. Creo que ahí es donde uno vuelve, quizás no te vas a acordar de algunas cosas del campamento, pero por sobre todo las cosas que te puedas encontrar con Dios. Y como decíamos hoy a la mañana, lo que genera que Dios te hable o que te toque termina siendo la expectativa que uno tiene, ¿no? Es decir, lo que estoy esperando de parte de Dios, Dios lo va a hacer, Dios va a hablar a mi vida. Juan capítulo 6, del versículo 1 vamos a leer. Dale, gracias, Pablo. Juan capítulo 6, esperen que voy a poner el cronómetro. Ahí está. Juan capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 7, dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, es el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y acompáñame al versículo 60 de ese mismo capítulo. 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por el día de ayer. Gracias, Señor, por esta jornada, por tu presencia hoy en la mañana, por cada juego, Señor, por haber detenido la lluvia, por las risas, Señor, de hace un rato. Gracias porque estás en cada cosa, Señor, y en cada momento y a cada instante, Señor. Planificaste, pensaste este campamento para hablarnos, para tocarnos, Señor, para generar algo en nosotros, Señor, que produzca cambios. Te pedimos en esta hora que renueves nuestra fuerza, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que nos hables, Señor. Queremos más de vos, Señor. Queremos que tu fuego siga ardiendo mucho más. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que hagas mucho más de lo que nosotros estamos esperando, Señor. Háblanos, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestra necesidad, habla al corazón, Señor, porque queremos escucharte hablar, Señor. Tienes toda nuestra atención. Espíritu Santo, toma control de este lugar, de mi vida y de todo lo que aquí se va a hablar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy hablábamos a la mañana de un cambio necesario, hablábamos sobre la obediencia. Yo quiero seguir hablándote de las capacidades, de tu mejor capacidad, ¿no? Y es increíble lo que el ser humano puede hacer, ¿no? Recién veíamos a los chicos de Líbranos del Mal y uno dice, hay gente que es muy extrovertida como ellos, hay gente que es muy tímida. Hoy me reía muchísimo antes que nada, ahora me acordé, quiero pedirles perdón porque sé que la ofrenda que me dan a mí se las van a robar a ustedes. Así que bueno, vi la historia de Instagram. Si no lo vieron, yo los vi, me encantó. No sé de quién fue la idea de subir los videos. Y la gente dice: ¿de qué está hablando este? Chicos, ¿sabían que tienen un Instagram del campamento? ¿Sí? ¿Saben? ¿No saben?
denle me gusta, entren, está re bueno lo que subieron ahí. Me reí. ¿Cómo se llama el chiquito de acá, el que está de este lado, que canta acá? ¿Cómo te llamás, chiquito, vos? Sos un genio, chabón. Me reí muchísimo con los personajes de Mike Chovy, pero mortal, 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 mortal. Así que los felicito por eso. Bien, y es increíble las capacidades que uno tiene. Cuando hablamos de capacidad es casi inevitable no pensar en los orientales, ¿no? Te trauman la vida esa gente, ¿no? Porque vos estás feliz de lo que hiciste y de pronto ves en YouTube un nene de 2 años haciendo lo mejor que vos, ¿no? Y vos decís, ¿qué? ¿No? ¿Qué pasó Dios ahí? Porque Dios los hizo todos iguales a ellos, ¿sí? No se gastó mucho. Dijo, che, falta, dale más a la producción. ¿Y cómo las? No, que se hagan todos iguales. Decir, pero que tenemos que hacer algo distinto. Bueno, tirarle un poco de talento para que se diferencie, ¿no? Terrible. Es decir, viejo, ahí se le volcó el tarro de capacidad con los chinos, con los japoneses. ¿Sí? Una cabeza, es decir, una disciplina que te trauma. ¿No? Los que son músicos sabrán, vos decís, che, mirá lo que saqué acá, no, el otro día estuve practicando esta escala. Y después ves un nene de 2 años haciendo la misma escala que vos, mucho más rápido, y no toco más, ¿no? Pero distintas capacidades, pintura, arte, algunos tienen la capacidad de dibujar, otros de producir contenidos, de cantar, de tocar algún instrumento, de cocinar, otros tienen la capacidad de dormir, de comer. ¿Cuántos tienen esa capacidad? Sí, es la mejor capacidad que Dios nos dio. Pero seguimos hablando sobre que arda el fuego de Dios en nosotros y uno dice, bueno, ¿y qué genera que arda el fuego de Dios en nosotros? Hoy a la mañana Dios nos hablaba de que Él siempre está dispuesto, que Él siempre toma la iniciativa con nosotros en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que genera ese fuego en mí? Es decir, y quiero que veamos en esta historia que leímos recién 3 capacidades para poner en práctica que se desprenden de este fuego que Dios nos da. 3 capacidades para poner en práctica de manera constante. La primera, la capacidad para resolver conflicto. La capacidad para resolver conflicto. Dice el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Hay conflictos de resolución rápida, ¿sí? Hay cosas que de pronto se dan y vieron cuando, no sé quiénes vinieron a armar acá y de pronto habrá surgido algo, che, nos olvidamos de tal cable, me falta un enchufe, pará, si sacamos de este lado y hacemos este enganche acá. No, hay cosas que se resuelven rápido, hay cosas que se presenta el problema y se resuelven rápido, otras que tienen un proceso mucho más largos. Hay conflictos propios y conflictos ajenos. Por eso Pablo también cuando le escribe a los Gálatas dice, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas, ¿sí? Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Ahora, claramente en la historia el problema no era de ellos, ¿sí? Es decir, estaban los discípulos, estaba Jesús, vino la multitud. Y Jesús no tuvo mejor idea que preguntar, che, ¿cómo vamos a darle de comer a esta gente? ¿Cómo hacemos? Claramente el problema no era de ellos. Es decir, Jesús podría haber obviado esa parte, los discípulos también. Ya les enseñaste, les predicaste, oraste por ellos. Que se busquen su comida, viejo, ¿no? El problema es de ellos. Suficiente con los que yo tengo, suficiente con los que mi vida tiene. Y a veces nosotros vivimos de una manera egoísta, sino porque mis problemas lo son todo, ¿no? Mi problema me insume mucho tiempo y si vos conocieras lo que hoy me está pasando, entenderías por qué no tengo tiempo para preocuparme por otro. Y la Biblia es clara, es decir, ayúdense a llevar el problema, es decir, ayúdense con la carga. Esto es como, te cuento lo que pasa en otras iglesias, ¿no? ¿Vieron cuando dice, estoy pasando por tal cosa? Por favor, ¿pueden orar por mí? Sí, hagan una cadena de oración. ¿Cuántos van a estar orando por fulanito? Sí, vamos a estar orando. Después ni a palo que te acordás de orar, ¿no? Y después viene el hermano a agradecer porque Dios hizo el milagro. Vos te sentís una porquería porque decís, yo ni siquiera oré. ¡Qué bendición! Estuvimos orando, ¿no? Eso te cuento que pasa en otra iglesia, ¿no? Y claro, vos decís, vamos a estar orando y capaz que ni te acordaste de orar por el otro. No, que ore él, que con lo que me cuesta orar a mí voy a estar orando por otro, ¿no? Así, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque muchas veces el problema es nuestro, pero muchas veces el problema es del otro. Ahora, que el problema sea del otro no quiere decir que yo no puedo ayudarlo, que no puedo, que tengo que obviar. No, yo puedo ayudarlo.
Y acá Jesús les plantea un problema a ellos. Jesús les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y a veces nos excede, ¿no? Es que es un poco... ¿Cuánto ya terminaron la secundaria? ¿Sí? ¿Hace rato? Bien. Y yo terminé la secundaria ya hace muchísimos años. Tengo el título de mi secundaria. Pero hay cosas que no me acuerdo. Y de pronto te querés hacer el ganador con tus sobrinos y ves que estás haciendo la tarea de matemática, ¿no? ¿Me ayudás? Sí, a ver, decime qué estás viendo. No, regla de Ruffini, teorema de resto. ¿Qué cosa? ¿Qué? Me parece que eso no lo vi, ¿no? Factorización de polinomios y ahí todas esas cuestiones. Y ahí con Carpa te va a decir, acá yo no puedo, ¿no? Entonces, a veces uno quiere ayudar y a veces uno queda en offside. Y me gusta porque Felipe dice, te lo vuelvo a leer, el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Sí? Y dice el versículo que sigue, el 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, Felipe no dio la respuesta correcta. Felipe dijo, no, por más que trabajemos tanto tiempo acá no podemos darle de comer, ¿no? Y a veces uno siente como que Dios te pregunta, ¿y qué vas a hacer con tu problema? ¿Qué es lo que vas a hacer con la situación en tu casa, con tus viejos? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuántas carreras más vas a seguir probando hasta que encuentres la que es tuya? O sea, algunos se hace que empezó a quebrar así, ¿no? Por dentro, ¿no? Es decir, ¿cuánto más, viejo? Vas a tener 80 años y te vas a graduar de la facultad. Ya uno quiere pasar a quebrar acá adelante. Cuando hablaba de facultad ya están quebrados. Ahora, claro, ahora Felipe le da la respuesta más humana que hay. Es decir, no alcanza. La plata no va a alcanzar. Es decir, por más que yo lo haga de esta manera, esto no puede. Es imposible. Y quizás vos vivís situaciones hoy que son imposibles. A ver, chicos, había más de 10.000 personas para darle de comer. No éramos los que estamos acá y que de pronto el que reparte la pizza se colgó. Ya pasaste por ahí, vení para acá y ya tenés hambre, ¿no? Ya le reclamás. Es decir, eran más de 10.000 personas y había que darles de comer. Felipe dijo algo normal, es imposible. Y vieron que hoy a la mañana decíamos cuántas veces uno pasó por situaciones y ya te conoces al punto tal que decís, yo ya no cambio más. Esto no se revierte más. Pero me gusta esto y te lo vuelvo a leer. Dice, pero esto decía Jesús, dice, pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba de hacer. Es decir, Jesús le pregunta a Felipe para ver si Felipe daba la respuesta correcta, como diciendo, ¿no? Y Jesús tendría hecho algo así, ¿no? Felipe, ¿y de dónde vamos a sacar para comer? Se la dejó picando para que Felipe dijera, dale, Jesús, dale. Oramos y aparece todo, dale. ¿Podés hacer que llueva esta vez? Dale, ¿sí? Dale. ¿No? Es decir, Felipe podría haber volado con su imaginación. Así que le aparezca al lado, me muero, ¿no? O sea, Felipe podría haber dado, claro, porque él ya lo había visto hacer lo mismo. Y de pronto Felipe dice, no, acá estamos hasta las manos. Decís que llega el aguinaldo, pero ni con el aguinaldo pagamos todo esto. Claro. Y dice, Jesús le pregunta esto porque Jesús lo estaba probando. Porque Jesús, dice, sabía lo que iba a hacer. Acuérdate esto, Jesús siempre sabe qué hacer. Jesús siempre sabe qué hacer. Hace unos años atrás, creo que sigue saliendo, cuando iba a lo de mis abuelos me gustaba, ellos compraban el Clarín del domingo y viene la revista Viva, sigue viniendo. Y en la revista Viva venía una sección que se llamaba La Plaza de Papel. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda? ¿Sí? De la Plaza de Papel. Me encantaba. Es decir, había una sola plaza de papel, es decir, que el primero que la agarraba la hacía, después ya la encontrabas escrita si la agarraste tarde. Y era unos juegos que podían variar. Lo que me gustaba mucho de la Plaza de Papel, y me daba seguridad, es que abajo, al revés, estaban ¿qué cosa? Las respuestas, muy bien. Lo que odiaba del crucigrama del diario era que te daba la respuesta del otro día, es decir, no servía para hacerlo ahí. Pero la Plaza de Papel tenía las respuestas ahí abajo, es decir, que
con carpa. Si había algo que no sabía, medio que lo leía el inverso o daba vuelta a la revista y encontraba la respuesta. Bueno, no tenés que dar vuelta a la Biblia para encontrar la respuesta que Dios te quiere dar. Pero Dios siempre sabe lo que va a hacer con tu vida. Dios siempre sabe lo que quiere hacer con vos. Ahora, nosotros podemos tener capacidades limitadas, sí. Tenemos muchos dones, muchas capacidades, sí, pero son limitadas. Pero Él no. Dios no está limitado. Yo no sé qué problema vos estás pasando hoy. No te conozco, es decir, no sé qué es lo que hay en tu mente, en tu corazón, no sé cuál es el panorama con el que te vas a encontrar mañana cuando llegues a tu casa. Porque, claro, se termina el campamento y hay que volver a la realidad. Nos encanta vivir de campamento, ¿no? Es decir, podríamos vivir, es el sueño idealista de todos. Vivamos siempre de campamento, todo genial, todo de arriba. No, no. Y no sé cuál es la realidad que te espera en tu casa. Capaz de decir, no, normal. Mi familia, normal. Capaz que decir, no, la verdad es que me espera una guerra cuando vuelvo. No, la verdad es que me espera algo que no quiero volver a ver. Ya sé con qué me voy a encontrar. ¿Para qué me hiciste acordar? ¿Para qué me hiciste acordar que mañana tengo que volver? ¿Para qué me hiciste acordar que esta semana va a pasar tal cosa? ¿Para qué me hiciste acordar que tengo que ir a casa otra vez? Y es que a veces uno desea correr de la casa. Porque el conflicto, a ver, nadie quiere pasar conflictos. Hay poca gente que cuando está en un problema se podría decir que lo disfruta, porque le gusta que le estén encima. Ay, que pobrecito, ¿no? Yo le voy a contar algo que ya Dios trató con mi vida con eso, ¿no? Pero miren lo que, esto hace Hollywood, ¿no? Porque yo soñaba con esta situación. Yo deseaba esta situación, escuchen lo que le voy a contar. Yo decía que de pronto tuviera un accidente que me dejara tipo en coma. Esperen. Chicos, estoy contando algo de chicos, ¿sí? Esto habrá pasado el año pasado. No. Deseaba como que me pase algo, entonces me imaginaba yo en la sala internado, el sonido de la máquina, tit, tit, ¿no? Así, vieron, durmiendo así con la mano, y que viniera tipo mis familiares y mis amigos y de pronto yo no podía decir nada, pero se me caía la lágrima y se aumentaba tipo el coso, y que la gente decía, está, ¿no? Nunca me pasó, espero que no me pase, ¿no? Pero soñaba con eso. Es decir, porque claro, como que disfrutaba, es decir, que se preocupen por mí, ¿no? Se ve que eso se le pegó después a uno de mis hermanos más chicos, que una vez mi mamá fue a la reunión de padres del colegio y todos la miraban asombrados. Y mi mamá no entendía nada. Claro, resulta ser que mi hermano hace 2 semanas la había matado. Es decir, dijo, mi mamá se murió, entonces no la esperaban a ver a mi hija ahí. Bien, okay, espero, si tenés ese problema, después quiero orar aparte por vos, ¿sí? Pero hay gente que disfruta del problema, es decir, no quiere pasar, pero cuando está el problema, ay, que encanta, ¿no? Porque te llamo y está y llora y se busca, bueno. Pero el normal de la gente no. Ahora, la capacidad de resolver conflictos, Jesús sabe lo que tiene que hacer con tu vida. Jesús sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es la decisión, cuál es la acción a tomar con tu vida. Jesús la sabe exactamente, Él tiene la respuesta, Él quiere resolver ese conflicto que hoy tenés. Él quiere resolver ese conflicto que hoy tenés. Ahora, no solamente la capacidad de resolver conflicto, sino también la capacidad de soportar conflicto. La capacidad de soportar conflicto. Dice el versículo 60 al 61, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? El seguir a Dios es un camino de conflicto permanente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que vivir, el cambio que se produce en nuestra vida ofende al que está afuera. En nuestro estilo de vida, nuestro estilo de decisiones, de acciones, se opone al sistema del mundo. Por ende, vamos a estar presionados. Constantemente vamos a estar viviendo en conflictos. Jesús, la palabra que él utiliza acá es escándalo, escandalizo, que significa poner tropiezo. Es decir, Jesús le decía, esto que yo les estoy hablando,
esto que les estoy diciendo les es de tropiezo para el camino que quieren seguir. Esto que ustedes están escuchando les es molesto, les es de tropiezo para lo que ustedes están haciendo. ¿Te molesta lo que te estoy diciendo? Porque muchas veces nuestros caminos son distintos a los de Dios. Muchas veces somos como Jonás, ¿no? Porque es injusta, a veces parece ser la vida. Cuando estaba en la escuela bíblica me enseñaron una canción. Jonás no le hizo caso. ¿A qué? ¿La conocen? A la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al mar profundo lo echó y vino un pez muy grande y Bloom se lo comió. Y el coro decía, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Yo crecí con esa canción ahí. Jonás, desobediente. ¿Pero Jonás era un desobediente? Sí, fue un desobediente. Pero te voy a explicar por qué fue desobediente. Los ninivitas eran un pueblo muy sanguinario. Eran un pueblo que conquistaba a otros pueblos. ¿Y saben lo que hacían? Cuando tomaban al rey, lo que hacían era matar a su familia y con las cabezas de su familia le hacían un collar a él para que lo lleve puesto. Y al pueblo, ¿saben lo que hacían? Lo ponían en fila, ¿sí? Uno tras del otro, en fila, y con una especie de ganchos de alambre ataban los párpados de alguien a la espalda del otro. Por ende, si el de adelante tropezaba, mis párpados se los llevaban. Y era un efecto dominó. Es decir, no había necesidad de hacer eso, pero eran tan sangrientos. Es decir, no les bastaba con conquistar el pueblo, solamente los tenían que hacer sufrir. Ahora, Jonás, sabiendo todo eso, Dios le dice, anda a predicarle a los ninivitas porque quiero perdonarlo. Ni a palo. Porque es eso, lee la historia de Jonás. Si cuando los perdona, Jonás está ahí sentado, enojado, todo chinchudo así. Y bueno, nena. Y Dios le pregunta medio a propósito, ¿no? ¿Te estás enojado? Hasta la muerte estoy enojado, le dice. Claro, es decir, yo de nene cantaba, Jonás no le hizo, claro, yo tampoco le hubiera hecho caso a Dios así. Es que muchas veces parece injusto. Es que el estilo de vida que Dios propone muchas veces al oído suena injusto. No suena lógico. Es decir, no suena, termina siendo tropiezo para el camino que muchas veces yo quiero tomar. Yo quiero decidir. Cuando hacemos las cosas mal, sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Y nos molesta horrores que nos digan las cosas, ¿o no? ¿No te molesta cuando tu papá o tu mamá te dicen lo que sabes que estás haciendo mal? Vos decís, ¡ay, bueno, sí, ya sé! ¿No? ¡Oh, sí, ya! ¡Oh, no, siempre con lo mismo! ¿No? Y la estiramos. No sé por qué cantamos todo eso lo mismo, ¿no? ¡Oh, siempre! ¡Oh, no! ¿Por qué? Pero es como para demostrarle que nos están cansando. Bueno, parecemos Libra no ver mal ya, ¿no? Y claro, porque a nadie le gusta que le digan lo que está mal. No nos gusta. Somos grandes, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que hicimos mal. No me lo recuerdes. Y es que así somos. Y Jesús le decía, porque claro, Jesús empezó a predicar y de pronto algunos dijeron, ay, esto es muy duro esta palabra. Y Jesús le dice, perdón, ¿esto les ofende? Es decir, ¿esto les dé tropiezo para lo que están haciendo? ¿Esto te molesta? Es que no solamente es la capacidad para resolver conflictos, sino es la capacidad para soportar conflicto. Porque si yo quiero agradar a Dios, si tu vida quiere agradar a Dios, tu vida va a molestarle a otro. Tu vida va a molestarle a otro. Tu vida va a ser de tropiezo, entre comillas, para otro. Pero no porque de tropiezo que le vas a hacer caer. No, va a ser de tropiezo para el camino que quieran seguir, lejos de Dios. La vida de tu amigo, quizás que busca, te puede ser de tropiezo para cosas que quiero hacer en mi carne. Para cosas que yo quiero hacer. Dice Mateo 10, 34, 36, no crean que he venido a traer la paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ya sabía por qué. No.
Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, dice Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Tenemos que estar preparados para soportar conflicto. Las aflicciones del justo son muchas. En el mundo van a tener problemas. Ah, no, pero hablame de algo copado, viejo. Decir, no me hable que voy a tener problemas. Es que es así. Jesús no vendió ninguna. Mire, Jesús tenía el peor asesor político de la historia. Jesús no ganaba las elecciones y se iba a votación. No ganaba. Porque Jesús, es decir, voy a decir algo que Jesús hasta quizás era el antilíder del momento. Porque lo vamos a ver en esta situación. Es decir, lo vamos a ver en esta situación. ¿Por qué? Porque dice que muchos empezaron a ofender y se empezaron a ir. Y si hay algo que es terriblemente difícil y duro para un líder, es que la gente se le vaya. ¡Ay! Entonces, como no queremos que se vayan, tratamos de hacer algo para que se queden. No, vení. Pará, vamos a ver, ubicarte en algún lado para... Claro, porque no hay peor cosa que la gente se vaya. Y Jesús tenía un montón de seguidores, de discípulos. Y de pronto Jesús empieza a predicar, ¿no? No predicó de prosperidad, empezó a hablar y mucha gente dijo, ay, no me gusta lo que está hablando. Y yo le he dicho, Jesús, cambia un poco, no sé, habla. Y dice que se empezaron a ir. Y Jesús no tenía... ¿Y sabe qué me gusta? Porque en un momento Jesús les dice, ¿sabe por qué me siguen ustedes? Le dice. Porque le di de comer, manga interesado. Es decir, ese era Jesús. Y uno dice, no, Jesús, un poco más de amor, vengan a mí, yo les voy a dar de comer siempre. Era el speech genial, es decir, tranquilo, conmigo no le va a faltar nunca comer. ¿Sabe por qué me siguen? Les dijo, porque les di de comer. Así nomás era Jesús. Iba al frente, ¿no? ¡Pum! Ahora, ¿vamos a tener conflicto? Sí, mucho. Porque si no tenés conflicto, es que el mundo te está amando. El mundo te está amando, ¿por qué? Porque sos igual a ellos. Si no estás teniendo conflicto en tu colegio, no es porque seas copado, es porque sos igual a ellos. Ah. Y ahí es donde uno dice, ¿esto te ofende? Es que Jesús es directo. Si no estás teniendo conflicto en tu trabajo por tu manera de vivir, es porque te están aceptando, porque te quieren, porque sos igual a ellos. Y no es que uno tiene que estar peleándose con todo el mundo para decir, no, yo tengo conflictos. No es la idea. Pero tu vida les tiene que molestar en algo. Tu vida tiene que hacer que ellos cambien. Me acuerdo que en la secundaria a mí me costó mucho decir que yo iba a la iglesia. Yo en la primaria inventaba actividades de fin de semana. Me daba vergüenza decir que mi mamá no tenía mejor colonia que mandarnos a la iglesia. Reunión de damas, no importa, ahí estábamos nosotros, ¿no? ¿Qué te reí? Sola sufrí, papá. Claro, no importa, ahí estábamos. Reunión de damas, reunión de ahí estábamos, era reunión. Así que Dios amaba todo. Claro, yo llegaba el lunes, y ponete un poco en contexto, es decir, mi papá murió de chico. Yo tenía como un conflicto con Dios, porque me parecía injusto que se haya llevado a mi papá. Y me acuerdo siempre algo que mi mamá, cuando se lo cuento se pone mal. Yo le digo, me acuerdo una vez que mi mamá intentó suplir el rol de papá. Entonces, claro, nos gustaba jugar a la pelota, fuimos a un parque con mala suerte que la cancha era una cancha de 11. El arco es gigante. Mi mamá se puso en el arco, le pateé una vez sola, me frustré. Pues ni siquiera se tiró al menos, ¿no? Es decir, hizo así. Parecía el arquero de Boca. Menos mal que no hay superclásico este fin de semana, pues no había nadie acá. Ahora, y me frustré, porque lógico, mi mamá no era la que tenía que estar ahí, ahí tenía que estar mi papá. Ahí tenía que estar mi papá. Y entonces, claro, yo llegaba el lunes al colegio,
mis compañeritos hablaban de lo que hicieron. Ah, que fuimos con mi papá acá, hicimos esto, fuimos al cine. Y yo en la iglesia. Entonces me empezó a molestar tanto que yo empecé a inventar mis fines de semana. Es decir, iba a la iglesia. Iba a la iglesia porque cumplía con el Señor. Pero, no, pero mis fines de semana eran geniales. Me faltaba irme a Disney nada más, ¿no? Pero así estuve de ir a Disney en mi mente. Pero, claro, yo inventaba porque, claro, quería estar a la misma altura. Y después en la secundaria entré en conflicto porque me daba vergüenza decir. Hasta que entendí lo que era Dios para mí y no lo guardé más. Ahí me empezaron a llamar el pastorcito. ¿Sí? Está el pastorcito, ¿qué va? Y me acuerdo que lo bueno de eso era que en un momento ellos empezaron a cambiar su conducta. Es decir, ¿en qué sentido? Por ejemplo, perdón, me decían. Porque yo no decía malas palabras, ¿no? Entonces, no es que no las decían delante mío. Entonces, algo empezó a cambiar. Es decir, les empezó a estorbar, en algún punto, el estilo de vida que yo tenía. Entonces, no solamente Dios nos da la capacidad de resolver conflicto, sino también la capacidad de soportar conflicto. No podemos, el mundo no nos puede amar, porque a Jesús lo odiaron. A Jesús lo odiaron. Pero lo odiaron por lo que Él predicaba, por el estilo de vida que Él predicaba. Ahora, lo último que te quiero hablar, ya termino. Ya te queda poco. Ánimo, fuerza. Vení Agustín, mi compañero del teclado. Dijimos la capacidad de resolver conflicto, la capacidad de soportar conflicto. Y la última, la capacidad de encontrar sustento en el conflicto. La capacidad de encontrar sustento en el conflicto. Dice el versículo 68, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta es la cuestión de las decisiones que tomamos. Porque todo se trata de dónde encontramos sustento en medio del conflicto. Porque conflictos vamos a tener siempre, problemas vamos a tener siempre. El tema es dónde te refugias. El tema es dónde corres. No somos perfectos. Cuando cambia la historia Jesús viene y inaugura el tiempo de la gracia. Y uno dice que buena es la gracia porque Dios nos perdona, sí, pero termina siendo más duro. ¿Por qué? Porque dice, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Algo externo. Pero yo digo que si alguno de ustedes pensó o dijo, ya mató a su hermano. Yo no maté a nadie, pero acá maté mucha gente. Yo no maté a gente, yo no estoy preso, no maté a nadie. Pero acá en mi mente maté a mucha gente por el odio. Maté a mucha gente criticándola. Y que no se vea o que no lo haya hecho no quiere decir que no es pecado. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, el conflicto de las monedas, no ahora con la sube, ¿no? Pero era conseguir monedas. ¿Se acuerdan lo que era? Ay. Y uno iba mendigando en los locales monedas, compraba algo de 20 centavos con un billete de 10 pesos para leer monedas, ¿no? Y claro, en casa mis hermanos, los más chicos, somos 7 hermanos, 3 de mi papá, el que murió, y 4 mi mamá se volvió a casar. Y entonces, yo salía a la mañana a comprar y iba a hacer las compras para la casa, pero iba en función de recolectar monedas, así que con billetes chicos dando. Y me acuerdo que llegué al último local, una verdulería, y tenía el bolsillo lleno de monedas, ¿no? Entonces fui a comprar y ponerle era 2, todavía, ¿se acuerdan de los billetes de 2 pesos, chicos? ¿Se acuerdan? Billete de 2 pesos. Bueno, y fui a comprar y por ejemplo era 2,25.
Entonces le di 4 pesos. Yo sabía que me iba a dar unos 75. Entonces la mujer me dice, ¿no tenés 25 centavos? Y ahí uno hace la típica, ¿no? ¿Qué sonaba acá las monedas, no? Y fue una fracción de segundo, se lo cuento porque me lo acuerdo tan, que yo le iba a decir no, para que me dé las monedas. Y ahí sentí al Espíritu Santo diciendo, ¿le vas a mentir por 25 centavos? Bueno, pero el fin justifica los medios. Mis hermanos necesitan viajar. Y es que en medio del conflicto, yo necesito encontrar sustento. Mi papá murió cuando nosotros éramos chicos. Superé ese conflicto con Dios. Porque yo necesité un papá. Necesité la figura de un varón. Hoy estoy casado y estoy intentando hacerlo mejor como hombre. Pasaron unos años y mi mamá se vuelve a casar. Mi mamá se casa con una persona que aparentemente era un pan de Dios. Tiene a mis 4 hermanos y sinceramente la vida en casa se volvió un infierno. Porque empezaron los problemas, las discusiones, empezaron los golpes. Empezó una persona muy materialista. Todavía nosotros vivíamos en la casa que mi papá era militar. Mi papá fallece de un paro cardíaco con 36 años. Y justo habían sacado un préstamo hipotecario y cuando fallece automáticamente se salda. Así que nosotros teníamos la casa, era nuestra casa, vivíamos ahí. Y se empezaron a suceder los golpes. Yo era más chico en ese entonces, pero quería defender a mi mamá. Me acuerdo una vez que mi mamá empezó a gritar, yo fui a la pieza y yo no sabía, él es una persona gigante, ¿no? Una persona grande. Y yo me acuerdo que me puse delante de mi mamá para que él me pegue a mí y no le pegue a mi mamá, ¿no? Y porque no tenía otra forma de defenderla. Y yo empecé a generar un odio. Mi pensamiento era este. El tiempo va a pasar, yo me voy a hacer más grande, yo me voy a hacer más fuerte, él se va a poner más viejo y ahí me voy a cobrar todas las que les hizo mi mamá. Es que en el conflicto el mundo te quiere sustentar, pero no con algo bueno. El mundo busca sustentar en el conflicto tu corazón, tu mente con cosas que no son buenas. Por ejemplo, en mi caso con el odio. Cuando estaba en la provincia de Misiones, me tocó estar ahí por 2 años pastoreando jóvenes. Y me acuerdo que llegó una chica y me dijo, pastor, yo ya sé lo que voy a estudiar. Ah, qué bueno, yo feliz. Qué bien, ¿y qué vas a hacer? Voy a ser policía. Wow, qué bueno, qué carrera. ¿Y por qué querés ser policía? ¿Para qué hice esa pregunta? Y ella me dijo, mi mamá, el novio de mi mamá, espía a mis hermanas cada vez que se bañan. Yo voy a estudiar y el día que me den mi arma reglamentaria le voy a meter un balazo. Es que en el medio del conflicto, en la impotencia del conflicto, en el miedo al conflicto, el mundo busca sustentar eso. Busca llenarte de odio, de falta de perdón, de rencor, porque es así. Porque muchas veces cuando necesitamos una mano, lo único que encontramos fue crítica. Y si no tenemos el sustento correcto, nuestro corazón se llena de odio. Nuestra mente se llena de odio. Al final eran todos amigos y todos se borraron. Al final todos los que decían que estaban, no está ninguno. Al final terminaron siendo todos unos fallutos. Al final y bla, y bla, y bla. Y en medio del problema el mundo sustenta la porquería del odio, del rencor. El mundo sustenta esas cuestiones cuando no tenemos el mejor sustento. Los problemas empezaron a pasar más seguido, pero nosotros vivíamos en casa, era nuestra casa. Así que cada vez que el problema era grande, él se tenía que ir de mi casa. Pero el tema pasó cuando empezamos a crecer, mis hermanos empezaron a crecer y la casa quedó chica, había que vender la casa. Yo no quería venderla, porque yo sabía que donde me iba, mi casa era muy chica, esa plata no alcanzaba. Y si yo me iba a otra casa, yo sabía que esa casa iba a ser de él.
Dicho y hecho, tuvimos que vender, compramos otra casa, nos fuimos. Y ahí los conflictos empezaron a ser más grandes. Mi mamá es una mujer de oración, siempre estuvo de la mano de Dios. Y a pesar de que cometió errores y un montón de cuestiones, ella siempre enseñándonos la importancia de orar, la importancia de clamar a Dios, la importancia de resolver los conflictos de la forma que hay que resolverlos. Y me acuerdo que yo en ese tiempo entré al instituto bíblico y súper feliz y servía a Dios y contento por poder disfrutar de eso y de trabajar en la iglesia. Y me sentía tan bien. Pero de pronto los conflictos empezaron a crecer un poco más. Y llegó el día donde de pronto, en medio de una pelea, él me dice que me vaya de mi casa, ¿no? Y que agarre mis cosas. Yo ese día salí, hice un bolso y me largué a llorar, porque no hay peor cosa que te echen de tu casa. No hay peor cosa que te destierren de tu lugar. Y me acuerdo que llamé a mi mamá llorando y le dije: Fabio me acaba de echar de casa. Mi mamá se pone a llorar, yo estaba llorando, le digo: no te preocupes, en algún lugar voy a dormir. Es que la impotencia del problema. Somos tan vulnerables. Nos creemos que somos fuertes. Nos creemos que podemos con todo, pero el conflicto termina mostrándonos lo frágiles que somos. Lo frágiles que podemos ser. Me acuerdo que llamé con mucha vergüenza a uno de los pastores y le pregunté si podía ir a dormir a su casa. Esta situación cambió y se volvía a repetir. Yo ya después estaba acostumbrado a que cualquier cosa me echara de la casa. Entonces agarraba mis cosas y me iba, y después era mi mamá la que me llamaba. Entonces yo ya sabía que cada vez que el teléfono sonaba y era mi mamá, yo ya sabía que esa noche no podía ir a dormir a casa. Y mi mamá lloraba y me decía: hijo, perdóname, perdóname. Y ella se echaba la culpa: no, perdóname porque esta fue mi decisión, yo no me tendría que haber casado con él, perdóname por esto. Y yo: mamá, no importa, no te preocupes, voy a encontrar algo, no te pongas así, Dios sabe lo que hace, y bla, y bla, y bla. Un día estábamos en la iglesia y suena el teléfono otra vez. Y mi mamá, dije ya, entonces ya directamente yo le atendía y ya sabía que iba a tener que tratar de... Y de pronto le digo: mamá, quédate tranquila. No, hijo, vení para casa, me dijo, porque Fabio quiso matarme. Y yo salí de la iglesia a mi casa. A esa casa estamos unas 15 cuadras. Sinceramente, fue una mezcla de sensaciones, porque yo sentía que en algún momento a Dios se le escapó la tortuga. ¿No te pasó muchas veces de sentir: Dios, qué pasó acá? Dios, no era que creíamos, no era que ibas a hacer la obra, ¿qué pasó? Y uno empieza a entrar en conflicto con las cosas que pasan. Y la persona por la que oraste se murió. Y lo que se tenía que solucionar no se solucionó. Y uno siente que a Dios se le escapó el problema, que no llegó a tiempo. Y sinceramente iba caminando esas cuadras para casas, no iba pensando en nada, porque me sentía que Dios me había fallado. Llegué a mi casa, había 3 camionetas de la policía, mis hermanos llorando afuera, mi mamá sacando nuestra ropa a la calle. Mis hermanos corrieron, me abrazaron, se pusieron a llorar. Yo quería llorar con ellos. Mi mamá sacando nuestras cosas, diciéndole a la policía que le diga que no saque nada, que no rompa nada. Conflicto. Y agarramos nuestras cosas y salimos a caminar. A ningún lado. Porque ¿dónde íbamos a ir? Mi mamá llama por teléfono a una hermana y le dice: hola Eli, ¿tenés lugar para que vaya con mis hijos? Y ahí mi mamá se pone a llorar, a dormir. Bueno, fueron ellos a la casa. Yo ese día tenía que volver al instituto bíblico. Y sinceramente me sentí abandonado. Sinceramente sentí que las cosas se salieron de control.
No era como lo planificamos, no era ¿qué pasó con yo te sirvo y te encargas de mis cosas? ¿Qué pasó con eso de que yo me preocupo de lo tuyo y vos te preocupas de lo mío? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué es tan dura la situación? Y si hay algo que sigo valorando hasta el día de hoy, mis hermanos aman a su papá. Porque estas situaciones se sucedieron muchas veces más. Él había querido, perdón que no te conté. Mi mamá estaba subiendo la escalera al primer piso y él quiso empujarla por la escalera. Y mi mamá empezó a gritar, mis hermanos corrieron por atrás de la escalera y sostenían a mi mamá para que no se caiga. Ahí es donde mi mamá llama a la policía y un montón de cosas más. Y cada vez que había el conflicto y él se enojaba y empezaba a golpear las cosas en mi casa, mi mamá llamaba a mis hermanos y les tomaba de las manos. Y ellos empezaban a orar. Y uno dice, qué injusto. Se hace el machito, se hace el hombrecito. Hay que darle una buena. Y mamá, en medio del conflicto, les enseñó a encontrar sustento a mis hermanos. No sustento en el odio, porque el odio no te sirve. La falta de perdón lo único que hace es atarte más. En medio del conflicto es el sustento divino el que nos sostiene. Cuando los discípulos se empiezan a ir, Jesús se da vuelta con los 12 y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Es que uno quiere hacer eso. Cuando uno siente que las cosas no salen como tienen que salir, cuando uno siente que aparentemente Dios se olvidó de uno, uno quiere dejar todo. Uno quiere irse. Uno quiere irse, salir así, bueno, si me voy bien, chao. Y de pronto Jesús se da vuelta y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes se quieren ir? Y me gusta porque Pedro da la respuesta más certera. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Quizás no lo veía, pero cada vez que me echaron de mi casa, hoy soy consciente de que Dios se iba conmigo. Cada vez que pasaste situaciones en tu casa, situaciones que quizás hoy seguís buscando una explicación en tu mente, que no te puedo responder, pero sí hay una certeza que te puedo dar. Es que Jesús siempre estuvo en ese momento. Es que Jesús siempre estuvo. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos? Es que la mejor de nuestras capacidades no se da por lo que hacemos. La mejor de nuestras capacidades no es lo bien que ejecutamos un instrumento, lo bien que ejecutamos algo. La mejor de nuestras capacidades no se da en qué nota obtuve en el examen. No se da en qué promedio tuve para graduarme. No se da en qué bien que predico. No se da en qué bien que aconsejo, en qué bien que lidero. Tu mejor capacidad no es tu manera de hablar, tu forma de pintar, tu forma de escribir. Tu mejor capacidad, la mejor capacidad que tenemos es la de reconocer que necesitamos a Dios. Esa es nuestra mejor capacidad. La capacidad de decir, Señor, te necesito. Puedes intentarlo. Puedes intentar salir. Puedes intentar vivir la vida a tu manera. Pero la única forma de que tu vida tenga éxito, la única manera de que tu vida sea una vida exitosa, va a ser en Dios. Pero ¿sabes qué?
Y yo no sé para quién es esto, pero deja de preguntar la misma cosa en tu cabeza. Dios dice que dejes de preguntarte eso. Ya está, ya pasó. Es tiempo de que le des vuelta a la página. No podés seguir hojeando el pasado. A veces tenemos la mala costumbre de comenzar un año nuevo trayendo la misma porquería del año pasado. A veces tenemos la mala costumbre de seguir viviendo nuestra vida trayendo los recuerdos del pasado. Las mismas preguntas que un día le hicimos y seguimos preguntando a Dios lo mismo. Y es Dios diciendo: bástate mi gracia, que te baste mi gracia. Si lo tenemos a Él, como dice la canción, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. No somos perfectos, nos equivocamos, ofendemos, hacemos las cosas mal. El mal que no queremos muchas veces terminamos haciendo. Pero hay algo que puede destacar en nuestra vida. Cuando lees la historia de David y uno dice: ¿cómo puede ser que Dios diga de David, era un hombre conforme a mi corazón? Si él mandó a traer la mujer de otro, tuvo relaciones, dejó embarazada, mandó a matar a su esposo, ¿cómo pueden decir de alguien así que era alguien conforme a mi corazón? Es que David nunca perdió la capacidad de reconocer que necesitaba de Dios. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, empecé a implementar algo sobre mi vida. Y es: apenas tengo una actitud incorrecta, pedirle perdón a Dios. Y quizás no lo sientas, porque en medio del enojo, en medio de ese pensamiento indebido, lo que menos sientas es que estás siendo genuino con el perdón. ¿Dónde estás encontrando o dónde estás buscando sustento hoy? ¿Dónde tu vida está encontrando aquello que te mantiene? Porque el fuego arde sobre un altar, pero el fuego necesita de un combustible. ¿Qué cosas estás poniendo para que ese fuego arda? Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo te lo vuelvo a decir: no sé cómo llegaste a este campamento, no sé cuáles son las expectativas que tenías, no sé cuáles son las preguntas, los conflictos. Ni siquiera me interesa tu pasado, porque a Dios tampoco. A Dios no le asusta la estadística de tu pasado. A Dios no le asusta la estadística de tus errores, de tu pecado. A Dios no le asusta. Dios no te pide explicaciones. Dios ya te perdonó hace rato. Perdónate. Dios ya te perdonó hace rato, pero todavía no te perdonaste. Todavía estás buscando sustento en el lugar incorrecto. Estás buscando sustento en el lugar incorrecto. Que en esta noche tu mejor capacidad sea la de reconocer que lo necesitas. Por eso solamente quiero invitar aquí adelante a esos que dicen: hay cosas que no hago bien, hay cosas en las que me equivoco, pero en esta noche yo reconozco que necesito de Dios. En esta hora yo quiero que mi mejor capacidad
no sea una virtud humana, sino sea la capacidad de reconocer que necesito de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que si ese es tu deseo, que pases aquí adelante, porque en esta noche vamos una vez más a decirle: Señor, mi vida te necesita. Señor, mis errores te necesitan, mi pecado te necesita, mi falta te necesita, mis límites te necesitan, mis imposibles te necesitan. Señor, mi realidad te necesita. Señor, te necesito.